y nos revelaba la oposición y las maldiciones que había. Conforme avance el video les voy a ir explicando. Este Apu Pariacaca mide 6.000 metros y bueno, el Señor nos dijo que ahí estaba un espíritu, un príncipe llamado Dragón, y mandó este lugar, se encuentra en Jauja, de Jauja 7 horas y media, de Jauja a Tanta son 4 horas y de Tanta caminando son 7 horas y media. Hicimos una caminata de 7 horas y media, todo ese camino es arqueológico, las 7 horas y media usted podrá apreciar solamente lugares incaicos. Y en el Pariacaca, Pachacútec ofrecía sus ofrendas tanto como vírgenes, como cosas de oro, y el Señor le mandó al apóstol ir a ungir el nevado Pariacaca. Fuimos con un equipo especial, fuimos con unos guías profesionales. El Señor nos habló de ungir el Pariacaca con la sal, que significa, es un símbolo de sanidad, sanar la tierra. El aceite, que viene a ser su presencia, el arroz, que viene a ser la semilla de la palabra, y el trigo, que viene a ser la cosecha. Ahí nos estamos dirigiendo para Jauja, para el Pariacaca. Cuidado con el cabello. Todo eso es el camino inca. Usted va a encontrar petroglifos, cuevas con dibujos incaicos, y en todo lugar donde se ofrece sacrificio de sangre hay un principado. Ahí está el Pariacaca. Ahí sí puede apreciarlo. El nevado Pariacaca, 6.000 metros. Como le digo, iglesia, el camino fue de 7 horas y media, desde Tanta hasta el nevado. Ahí está nevando, estamos en Tanta saliendo. Ahí están los guías preparados para estas excursiones, para este equipo de trabajo. Ya, iglesia. Filmando. Clavando una estaca donde la estaca decía de parte del Señor: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el gran yo soy. Esa escritura, esa parte de la Biblia, el Señor nos mandó en cada estaca ponerla.
Aquí ya estamos de regreso del Pariacaca. Ahí están los guías, si pueden apreciar. Ahí está nevazal, ¿no? Si sale nevado. Y ahí está el Pariacaca, arriba. Dice el Pariacaca. Ellos son los guías, fueron 4. Ahí estamos en la isla de los Uros. También el Señor nos mandó ungir el lago Titicaca. Al lago, escuché como gritos debajo. Después cuando usted estaba orando y Oliver echa la sal, el Señor me decía cuando él echaba la sal sobre la... Es por eso, porque este lago estaba maldecido y por eso que ahí está menguando todo lo que es los peces, el crecimiento de los ratones, porque estaba maldecido ya. Cuando Dora echaba el aceite, y yo vi como que alguien estaba, como una persona estaba debajo de esta isla de Uros, empujando a la isla se movía fuertemente. Es el lago Titicaca. Luego cuando ya el apóstol está declarando, está echando la sal y el aceite, yo veo que se forma una escalera en el cielo, se forma una escalera de cristal. El cielo que unía aquí a la tierra, acá al lago. Es lo que vi. ¿Cómo? ¿Es lo que viene? Es lo que vi yo eso en el cielo. No había en mí hacer estas cosas. Con los años que tengo en el Evangelio, de 24 años caminando, 23 años y medio, lo que sí he aprendido es siempre a obedecer a Dios y a no cuestionarle al Señor. Si el Señor me manda a hacer algo, yo lo hago. Cuando alguno de mi equipo estaba dudando, cuando comenzamos a subir a los lugares de San Juan de Lurigancho, por si acaso, en este distrito hay 12 lugares de adoración, 12 lugares reconocidos de adoración, que aquí en la municipalidad de San Juan de Lurigancho están los 12 nombres de esos lugares que la antigua cultura, la cultura lima que estaba asentada en este distrito, ellos subían a esos lugares a ofrecer adoración. Nosotros no sabíamos estas cosas, pero el Espíritu Santo nos había revelado los 12 lugares con los nombres específicos. No sabíamos nada de esto, y bueno, el Señor nos habló de los 12 nombres. Cuando tuvimos la oportunidad de estar frente al arqueólogo del distrito, él nos dio los 12 nombres de ese lugar. Él nos habló de esos 12 nombres, y no es coincidencia, no lo habíamos leído en ningún libro, pero el Espíritu Santo nos había revelado los 12 nombres sin equivocarse. La cultura lima tenía 12 lugares de adoración específicos, y el Señor nos revela por el Espíritu esos nombres específicos. Subimos a esos lugares cuando había un tipo de dudas, llamaba a un aspirante, subamos allá arriba, y ahí en esa parte alta rompíamos esos pactos
esos cerros eran encantados por si acaso, había una fuerte influencia satánica, pero el Señor traía liberación. En esos lugares había presencia del Espíritu Santo, había profecía en esos lugares, había manifestaciones espirituales en esos lugares, porque cuando Dios te manda a un lugar, Dios tiene que respaldar cuando Él te ha mandado a un sitio. Bueno, esos lugares ya lo hemos subido. En realidad para mí fue una sorpresa en todos estos años. Siempre Dios a mí me está sorprendiendo de una y otra manera. A veces, caminando en el Señor, me encuentro con indicaciones específicas. Cuando voy a esos lugares o hago lo que el Señor me pide, sencillamente veo que hay una presencia del Espíritu Santo, que hay un respaldo de parte de Dios. Entonces, lo que he aprendido es no a cuestionar a Dios, sino a obedecer al Señor. Y cuando es el Señor, sucede algo. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Pero hay que aprender a obedecerle. Si no hay obediencia, no vamos a poder ver su gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si yo preguntaría si nosotros queremos ser utilizados por Dios, el que menos quiere ser un instrumento para su honra. Pero en realidad, Dios tiene sus formas como Él levanta sus instrumentos y los utiliza. Y muchas veces son formas inusuales, formas que no tienen nada que ver con lo natural. Pero si es el Señor, hay presencia, hay respaldo y traemos estos testimonios. Jamás me animaría yo a subir a esos lugares si Dios no me hubiese hablado para ir a esos lugares. Pero son lugares específicos que hemos visto ahí su presencia y esto ha traído liberación. En el mundo espiritual hay algo que ha pasado en beneficio de nuestro país. Algo está sucediendo en beneficio de nuestro país con lo que estamos haciendo. Cuando he estado en Trujillo he conocido personas que están haciendo también trabajo de guerra espiritual. Hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos estas cosas y vemos que son personas que no son pastores, con el perdón de los pastores, son hermanos con llamados proféticos y apostólicos. Porque para hacer guerra espiritual se necesita llamados proféticos y apostólicos. Para eso Dios levanta apóstoles y profetas. Mire, amado hermano, el trabajo evangelístico no es efectivo si no ha habido previamente un trabajo de guerra espiritual. No podemos hacer un trabajo evangelístico por más métodos buenos que tengamos si previamente no hemos atado primeramente al hombre fuerte. Hay que atar primero al hombre fuerte y ahí los trabajos evangelísticos van a surtir efecto. Amén. Y eso es lo que el Señor en su sabiduría está mandando a hacer. Vaya conmigo al libro de los Hechos un momento. Dice así la Escritura, Hechos capítulo 1, verso 10, dice, verso 9 hacia adelante, unos pocos pasajes. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice verso 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, que son como 1080 metros más o menos. Y entrados subieron, dice, al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos de Jesús. En aquellos días Pedro se levantó de medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, ¿lo leyó? ¿Lo leyó? Amén. Y los que no han tenido Biblia la han escuchado. Pueden cerrar su Biblia un momento. Debería haber sido frustrante, yo me imagino, para el Señor después que ministró a miles de personas por vez
debería haber sido muy frustrante para él que después que resucita a los muertos y se muestra a más de 500 personas, que solamente habían quedado 120, que estaban ellos a la expectativa, creyendo fielmente a lo que él había hablado de la promesa del Padre. 120 personas reunidas ahí en ese lugar, en un segundo piso, y ahí acontece el cumplimiento de la promesa del Padre que Jesús les había estado mencionando, que no se vayan de Jerusalén porque iba a cumplirse la promesa del Padre, que ellos deberían quedarse ahí porque esa recepción de ese Espíritu iba a significar una recepción de poder para que ellos puedan ser testigos. Luego más adelante sucede lo que ustedes conocen en el libro de los Hechos, que la iglesia, esos 120, a través de una predicación poderosa, cuando desciende el Espíritu Santo, se convierte en más de 3.000 personas y la iglesia comienza un crecimiento. Bien, lo que se menciona que la ciudad de Jerusalén no tuvo 3.120, sino fueron miles de personas, pero ese grupo impactó esos 120 porque algo pasó con ellos, fue que recibieron la promesa del Padre, la cual el Señor Jesús les había dicho que iban a recibir poder. Y la iglesia, cuando recibió ese poder, la iglesia comenzó una etapa de crecimiento. Esta promesa, amados hermanos, ya ha pasado hace más de 2000 años y aún es vigente esta promesa del Padre, que Él iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Sobre toda carne. El único requisito es solamente que tú creas en Jesús, que lo aceptes como Salvador personal, como Señor de tu vida y que cambies de conducta y dejes de andar de espaldas a Dios y ahora comiences a mostrar ahora tu rostro y tu delante de su presencia y a tomar su palabra como la forma de conducta de tu vida. Que comiences tú a tomar decisiones en base a la palabra de Dios y no en base a tu razonamiento. Comienza ahora un nuevo tiempo, una nueva etapa. Pero, amados hermanos, miren, estamos predicando. Yo creo que Dios va a hacer algo extraordinario en este país. Cuando me convertí hace 23 años y medio, escuché profecías que Dios iba a hacer algo en este país, que iba a levantar profetas como el Antiguo Testamento, que Dios iba a traer un poderoso avivamiento para este país. Pero ¿qué está pasando? Que están pasando los años, pero no vemos todavía ese extraordinario poder. Yo sí sé que del 1% de creyentes que somos evangélicos, ahora somos más del 10%. Hemos crecido, sí, pero todavía lo que está pasando en Argentina, que es un avivamiento poderoso, o en Colombia, todavía no está pasando en el país. La pregunta es, ¿qué está pasando con la iglesia del Señor Jesucristo en el Perú? ¿Por qué está detenido este avivamiento? ¿Qué es lo que pasa? ¿O ya empezó o todavía no empieza? Cuando estuve en Argentina el año 97, me acuerdo de los viajes que estaba realizando. Ustedes conocen Argentina, que Dios hace pocos años ha levantado a un siervo que se llama Dante Gebel. Este hombre, pastor de jóvenes, él por si acaso no tiene una iglesia donde dirige jóvenes. Los jóvenes vienen de diferentes congregaciones y él junta 80.000 a 100.000 jóvenes en sus eventos. Y ahí están inclusive las autoridades políticas de la ciudad de Buenos Aires escuchando su mensaje de muy buena gana de este siervo del Señor. Pero para eso Dios lo preparó a este siervo para un ministerio de la juventud, para hablar a la juventud de Argentina. Ustedes conocen que Dios levantó también a Anacondia como un hombre extraordinario para hacer un ministerio de evangelista, pero con señales y milagros, más que todo en el énfasis de lo que era liberación. Ustedes conocen que allí en Argentina, por si no lo sabían, en el país de Brasil ha entrado la Umbanda y la Macumba por medio de los africanos que han llegado como esclavos al país de Brasil. Y se ha extendido la religión africana como la Umbanda y la Macumba, y eso se ha pasado para la ciudad de Buenos Aires y para el país de Argentina. Bueno, hay gente blanca, gente rubia que practica la Umbanda y la Macumba en Argentina. Bueno, el Señor ha levantado un siervo que él trabaja en el área fuertemente de la liberación. Cuando los cultos de Anacondia, cuando Dios comenzó a levantar su ministerio, yo me acuerdo que llego a Argentina más o menos el año 91, cuando su ministerio estaba empezando con mucha fuerza, y habían reuniones de 50.000, 60.000 personas, y se convertían también 20.000, 30.000 personas. Inclusive
Este hombre de Dios, cuando predicaba en los estadios, le prohibieron predicar en la ciudad, porque cuando él comenzaba a hablar la palabra y él reprendía a los demonios, la gente se caía en el piso, ahí en el estadio, pero también la gente que estaba andando en las calles, caminando en las calles, también se caían impactados por el poder del Espíritu Santo sin estar presentes en la reunión. El poder de Dios era extraordinario. Ese es avivamiento. Avivamiento con Anacondia, avivamiento con Claudio Freyson, con Dante Gebel. Claudio Freyson es conocido por un ministerio con énfasis en el poder del Espíritu Santo, en el derramamiento del Espíritu Santo. Está un estadio lleno y el hombre levanta su mano y la gente comienza a caer como un dominó. Dios se levantó a Claudio Freyson para ministrar la unción, el bautismo con el Espíritu Santo. Dios levantó ministerios con énfasis en la juventud, en lo que es el evangelismo con liberación, en lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Avivamiento es lo que está pasando en Argentina, avivamiento es lo que está pasando también en Colombia. Pues no solamente es el apóstol Ricardo que está ministrando, también están otros siervos que tienen iglesias grandes de miles de personas. El avivamiento es lo que está pasando ahí. La iglesia grande en Colombia no son de 100 miembros ni de 500 miembros. Una iglesia grande en Colombia son de 15.000 miembros. Eso es avivamiento. Cuando estuve, me acuerdo, el año 97 en Argentina, estaba caminando, había estado en Santiago de Chile trabajando y dije, bueno, voy a ir a Argentina, voy a ir a Buenos Aires solamente a hacer un trabajo así de sondeo, voy a conocer a unos siervos, voy a agendarme y voy a regresar otra vez a Santiago a seguir trabajando para volver en otro viaje posterior para Buenos Aires. Eso fue mi idea, me voy a Buenos Aires, llego allí, comienzo a hacer contacto con unos siervos y me acuerdo que hago una agenda solamente de una semana en Buenos Aires. Y me acuerdo que estoy en la última iglesia, estoy ahí y doy mi mensaje y se para, el pastor de esa iglesia era un tipo grandote, gordo así, se paró y me comenzó a hablar y me profetizó el cielo. Me dice, te he traído a Argentina, me dice, porque quiero hacer algo contigo, me dice. Yo le digo, lo que mirando así al hombre, ¿qué pasa? Entonces, y me dice, te he traído acá para encender una chispa de un avivamiento en este país, me dice. Yo lo quedé mirando así y comencé a orar para ver si era el Espíritu Santo. Mira, amados hermanos, sorpresa. Diga conmigo, sorpresa. ¿Me escucho? Entonces, cuando nos sentamos en su oficina, me dijo, ¿sabe qué, varón? Me dice, lo que esa palabra que he recibido del Señor, me dice, si usted se va a quedar de acá, me dice, yo le voy a preparar una agenda, yo le voy a preparar esa agenda para que usted se quede y ministre en esta ciudad. Yo me fui por una semana, por 15 días, una semana predico, una semana visito a mi familia, dije, y me regreso. Me quedé 3 meses. Cada vez que ministraba había un derramamiento del Espíritu Santo. La gente se caía al piso, no se levantaban. Estaban en el piso tirado, levantaban su cabeza, otros caían desmayados. Una presencia gloriosa, un derramamiento increíble del Espíritu Santo. Cuando estuve ahí, me acuerdo, siempre no hay que pensar cuando Dios te habla, no hay que razonar, hay que obedecer. Me acuerdo cuando estuve ahí, yo le decía, Señor, ¿por qué a mí? Le digo, acá no está acaso Claudio Freyson, acá no está fulano, ¿por qué a mí me estás llamando para hacer este trabajo? Pero si es profecía del Señor, tiene que cumplirse exactamente así como el profeta lo dijo. Y cada vez que iba a esas iglesias se derramaba el Espíritu Santo. Entonces sucedió, me quedé 3 meses porque la agenda comenzó a crecer. Las iglesias comenzaron a invitarme y había en cada reunión un fuerte derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué pasaba con la iglesia en Argentina si allá hay hombres de Dios? Bueno, yo entendí, modestia aparte, entendí que el Señor, estos hombres de Dios solamente llegan a los estadios, no llegan a las iglesias, a todas las iglesias. Y se necesita ministrar a todas las iglesias. Y a veces para ministrar a todas las iglesias necesitamos preparar eventos. Y aún con los eventos no llegamos a todas las iglesias. ¿Me están entendiendo? Por eso Dios tiene que preparar y hablar a mensajeros para llevarlos de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad. Para llegar a lugares que estos hombres de Dios no pueden llegar. Porque, insisto, esos estadios, así tengan 20.000, 80.000, no es todo el pueblo evangélico.
Hay iglesias que necesitan administraciones directas del Espíritu Santo, aparte de esos eventos que también son preciosos y son de parte de Dios. Pero Dios también tiene sus siervos, diga conmigo, tiene sus siervos, que los utiliza de esta forma. Yo recuerdo cuando estuve en la ciudad de Coquimbo, me acuerdo, llego a esta ciudad y encuentro que comencé a ministrar sanidades. Yo he llegado a lugares donde he visto crecimiento de brazos y de piernas, donde he visto tumores que han desaparecido en forma instantánea, he visto también que las hernias desaparecen, he visto problemas de visiones, pero he llegado a iglesias donde no he visto ninguna sanidad. Pero cuando llego a esta ciudad de Coquimbo, en Chile, vi una presencia increíble de milagros, una gracia extraordinaria de parte del Señor, que cuando estuve parado en esa congregación, la unción de milagros se movía de una forma tan espectacular, tan fácil era administrar los milagros. No tenías que ni siquiera llorar, la presencia como que salía rápidamente y la gente era sanada en forma instantánea. Podía ver con tanta facilidad esa unción de milagros ministrando a las personas con necesidades de enfermedades. Sean creyentes o no sean creyentes, acepten a Jesús o no acepten a Jesús. Y recuerdo que estuve hablando con un pastor en Santiago de Chile y estamos compartiendo estos testimonios y él me dice que este pastor había hecho la agenda del profeta y apóstol Ronnie Chávez en el país de Chile. Él había agendado en todas las ciudades de Chile y él había llegado a la ciudad de Coquimbo y él había ministrado a la iglesia donde yo había estado y el profeta había hablado que esta iglesia iba a ver la gloria del Señor manifestado en las señales y en los milagros que él iba a hacer. Cuando el pastor que está comentando conmigo, él se incomoda y me dice, ¿cómo? Me dice, Ronnie Chávez ha sido tu profeta, me dice. ¿Cómo? Me dice, él ha profetizado y luego Dios te ha enviado a ti a que ministres esos milagros. ¿Sabe qué? Yo le digo es que Dios hace lo que quiere y con quien quiere y como quiere. A Dios no podemos ponerle parámetros. Dios es Dios. Él es Dios. Él se molestó. Como que todavía tengo que tener un nombre y un apellido reconocido para poder ministrar milagros. ¿Quién le ha engañado? ¿Quién le ha enseñado de esa forma? Entonces, hermano, si yo veo la unción, yo veo el respaldo de Dios, yo me mando. Porque si Dios quiere manifestar su gloria, Dios me levantó para instrumento de su gloria. ¿Por qué no le voy a negar? Para su gloria y para su honra. Mi pregunta cuando estuve en Buenos Aires, yo decía, Señor, no quiero que este derramamiento quede como experiencia. La experiencia no es un hecho aislado. La adolescencia es una etapa que los adultos nunca más vamos a pasar. El desarrollo de nuestro organismo, que se marca nuestro sexo a través de nuestro cuerpo, las hormonas cambian. Pero esa etapa nunca más sucede. Esa etapa solamente es en esa etapa que sucede es en una parte de tu vida. Nunca más vuelve a suceder. No es repetitivo, esa es una experiencia. Una experiencia es un hecho aislado en tu vida. Dios no dio el Espíritu Santo como una experiencia. Dios dio el bautismo con el Espíritu Santo como el inicio de una vivencia. Dios quiere que su pueblo ande lleno del Espíritu Santo todos los días de su vida. Yo le digo, Señor, quiero que tu iglesia, le digo, cuando la unción veía tanta gracia, tanta unción, Señor, le decía que esta unción permanezca en ellos. El Señor estaba preocupado de derramar el Espíritu Santo en los hermanos. Yo estaba preocupado de enseñarles a ellos cómo mantener la unción del Espíritu Santo. Antes de poder ministrar la gracia, porque había tanta gracia, tanta facilidad, yo estaba preocupado, hermanos, entiendan, esto es así, para que no quede como experiencia. Dios quiere depositar en ti una unción, pero con un propósito. Tiene que haber en ti una consagración, tiene que haber en ti una decisión para que no quede como experiencia. Yo estaba preocupado por enseñar la palabra, para que esto no solamente quede como una experiencia como tu pubertad,
que nunca más se va a pasar, sino que esto siga de menos a más, de menos a más, de menos a más. ¿Sabe qué? Mi Dios es un Dios multiforme. ¿Sabe que en estos años no solamente he visto una cosa y otra cosa? He visto múltiples cosas de diferentes formas, pero siempre es Dios manifestando su gloria como Él quiere, para que la alabanza sea para Él solamente. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Él es Dios. Pregunto, Señor, le trataba de ministrar la palabra para que eso no quede como experiencia. Volviendo al punto, volviendo a esto de lo que es el avivamiento. Amados hermanos, el Señor lo que declara es que el avivamiento ya empezó en el Perú, pero no lo están entendiendo. El avivamiento tiene que afectar la iglesia en su crecimiento. A veces Dios nos llama a algunas personas para hacer trabajos como este, de guerra espiritual, pero va a repercutir en la iglesia, en lo que es el evangelismo, en el país, en lo que es su prosperidad. Va a repercutir en el país de muchas maneras, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político. Porque hay mucha opresión, ha habido mucha opresión satánica por causa de eso. Pero el Señor está trayendo liberación a nuestra nación porque tiene un propósito para nuestra nación. San Salvador, creo que Guatemala, no recuerdo el país, Centroamérica, la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo para ir a un lugar específico de esa zona, de ese país centroamericano. Los hermanos cuentan que ellos, sin utilizar detector de metales, ni siquiera sistema satelital, ellos solamente, guiados por el Espíritu Santo, fueron a un lugar de ese país y habían excavado en ese lugar y habían encontrado enterrado una serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque las culturas antiguas, en su ignorancia, ellos han hecho pactos y han entregado su nación a diferentes divinidades, que detrás de eso está Satanás. Pero Dios está llevando a la iglesia a hacer guerra espiritual, a romper esos pactos que están maldiciendo la tierra y a traer liberación a las naciones, porque Dios quiere depositar su gloria en toda la tierra. Todo el cuerpo completo. El apóstol Ricardo, aunque le llaman pastor, pero es apóstol. Algunos no tienen miedo de decir profeta o apóstol, como que ese es un gran nombre. Ser profeta, ser apóstol no tiene nada de gran nombre. Es un ministerio, nada más. Ahora, si uno sencillamente se porta bien, hace lo que Dios le demanda, Dios te va a dar honra. Pero ¿qué honra nos interesa si Dios queremos honrarle a Él, que se merece toda gloria y toda honra? ¿Qué honra va a tener el vaso si no el hacedor de la vasija? Aleluya. Yo no quiero honra para mí, quiero honra para Él. El apóstol Ricardo, de ahí de Colombia, cuando dice que él congregaba solamente 70 personas, ahora su iglesia tiene miles de miembros. Cuando Dios derrama el Espíritu Santo en su iglesia, Dios le da 4 principios, el Señor a este varón, y le dice, le habla de lo que es la humildad o la dependencia total a Él, de la rendición a Dios, le habla de creerle a Dios y le habla de no tocar su gloria. Le dice, yo deposito en ti mi gloria, pero te pido 4 requisitos, 4 condiciones. Le dice, sé humilde, ríndete a mí, créeme a mí y no toques mi gloria. Y ahí ese avivamiento está creciendo por la televisión, por la radio, impactando su ciudad, impactando su país y ya trascendiendo a otras naciones. La unción, el avivamiento está empezando en este cielo. Pero, amados hermanos, por favor, escúchenme lo que les voy a decir con mucha atención. ¿Sabe, amado hermano? Yo he visto fracasar muchos avivamientos. Yo estoy hasta acá de ver gente que Dios lo levanta, luego se van abajo, se levanta, se van abajo, se levanta, se van abajo. Yo estoy hasta acá de ese. 23 años y medio, yo hasta acá. A mí no me... Yo conozco hermanos de 30, 40 años que te cuentan cosas que hace 30 años como si fuese ayer. ¿No? Como que sí sabe, lo miro así
Hermano, el avivamiento cuando llega a tu vida tiene que traerte victoria sobre el pecado. Tiene que renovar tu vida. Tiene que transformarte. El avivamiento cuando viene a tu vida tiene que manifestarse el poder de Dios en tu vida. El avivamiento significa un cambio para ti y cambio para los demás. Cuando hablamos de este avivamiento, yo pregunto, ¿qué es lo que pasa con la iglesia en el país? El Señor dice, no me están entendiendo, iglesia. No me están entendiendo, iglesia. Y el Señor ya empezó el avivamiento en el país. Hay iglesias que con 12, 13 años ellos tienen 15,000 miembros y están avanzando. Por la guerra espiritual me he detenido en mi crecimiento, porque he tenido visitación hasta de brujos en el espíritu. Visitación, he tenido ataques de alto rango que me han hecho de diferentes continentes por asunto de la guerra espiritual. Cuando tú entras a la guerra espiritual tienes que estar preparado para eso. Yo le dije a Dios, Señor, tengo una iglesia chica, le digo todavía, pero como ya aprendí a obedecerle, le voy a hacer caso, aunque el Señor me va a traer consecuencias, le digo, y me trajo consecuencias. Pero amado hermano, cuando el avivamiento viene a tu vida, tu iglesia tiene que crecer. Tiene que avanzar tu iglesia. No puedes estar 25 años con 300 miembros, ¡qué vergüenza! No es modelo bíblico. Tu vida y tu ministerio tiene que tener un paralelo bíblico, si no, algo pasa en tu vida. Y no es que quiera yo ponerme por encima de ti o sacarte las orejas, no jalarte las orejas. Lo que quiero es llamarte la atención, porque el avivamiento ya está en nuestra nación. Pero ¿qué pasa? El Señor dice, no me están entendiendo. No me están entendiendo. Quien te habla tiene dones, tiene ministerio, tiene milagros. Y no me siento más que nadie. No me siento por encima de nadie. Mi deseo es solamente compartir con los demás y mi deseo es servir. Y el que sirve nunca es más, sino el servido es más que tú. Y la iglesia fiel y verdadero, cuando empecé el asunto, tengo gente que yo veo que tiene llamado al ministerio, que Dios nos ha levantado. Y estas personas que Dios levanta han sido entrenados en lo que es sanidad emocional, liberación, bautismo del Espíritu Santo, en lo que es un ejercicio de dones espirituales. Ellos ministran estas cosas, ellos oran por estas cosas, pero en ellos hay oración de hora y media, así como su apóstol ora hora y media, ellos también oran hora y media. Ellos también se levantan en la madrugada a orar todos los días, por si acaso. Yo no estoy buscando a Dios hace 10 años y 23 años, 5 años en el mundo, 2 años en el Señor, 10 años en el mundo, 10 años en el Señor. 23 años buscando la presencia de Dios. Apláudale, porque sí se puede, sí se puede. Cuando hablaba esto hace años atrás, algunos creían que era jactancia. ¿Qué jactancia va a ser? Hay que hablar lo bueno, hay que hablar lo que se puede. Somos carne, pero podemos andar en la presencia de Dios todos los días. Podemos orar de madrugada. No que cansado, que no se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Se puede ministrar milagros sin necesidad de estar envanecido y creerse una estrella top. ¿Qué quieres engañar? ¿Se ha visto milagros tantos años? No, ¿y dónde está el orgullo? El orgullo. Yo ministro milagros sencillamente porque quiero ver su gloria. Algunos decían, no hermano, ministrar milagros es delicado porque te puede entrar el orgullo. No hay que ser cobardes, hay que ser osados, hay que ser valientes. Porque han tenido un problema que les ha profetizado mal y ya se han bloqueado, se han traumado por asunto profético. Yo tengo gente a mi lado que ministra profecía. ¿Y dónde están aquí los errores? Si es de Dios tiene que cumplirse, si no es de Dios no se cumple. Tan difícil es creer eso. Me he ido por la caca y me he bajado loco. Me he ido a Puno, me he bajado loco.
Me he ido a Iquitos y no he venido loco. He venido más ungido todavía. ¡Aleluya! ¡Qué miedo los dones, qué miedo! Yo tengo visiones de los 2 meses convertidos. Escucho la voz del Espíritu Santo. ¿Y eso qué? Qué gran cosa, gran revelación. Que ya me creo más. Que si el Señor hablaba en su palabra, que Él iba a derramar su Espíritu Santo, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Él habló la manifestación de los dones a través del derramamiento del Espíritu Santo. Ese es algo cotidiano, normal, con la presencia del Espíritu Santo. Es algo normal para tu vida, es normal. Lo anormal es que no lo tengas. Lo normal es que lo tengas si eres iglesia de Jesucristo. Si eres iglesia tienes que tenerlo. Si no lo tienes, no eres iglesia. No estás en la promesa. Debes vivir la promesa, estar en la promesa. La promesa para tu vida. Si no lo tienes, no eres normal. Yo soy normal. Yo lo tengo. Yo soy normal. A las 2 de la mañana me llaman para orar por un endemoniado porque el pastor que estaba ahí no podía botarlo fuera. Cuando llego estaba cantando un corito bocinario. Estaba cantando un himno al demonio. Y como yo me había acostado a la 1, a las 2 de la mañana me llama en mi celular para echar fuera un demonio. El pastor me mira así. Yo lo miro así, le miro al endemoniado y se comienza a reír. Le digo, si no te callas, le digo, me voy a quedar acá hasta que te vayas. Se asustó. Me miró así. Y le dije, te callas, le dije. Si no me quedo acá hasta que te vayas. Y se cayó. Lo que estaba haciendo, bulle, se quedó callado. Y le dije, el miércoles vengo, voy a venir con mi equipo a botarte fuera. Y cuando usted se queda callado, le dije. Y se cayó hasta el día miércoles. Obediente el demonio. Día miércoles aparezco con mi equipo. Y el pastor había invitado 2 hermanos más para que no quedase atrás. Yo miro hacia los hermanos y me dicen, no tienen dones. Ah, ya, pues un siervo, vengan para acá. Entonces, nos ponemos ahí, nos ponemos así. Cuando la persona está endemoniada así, estaba calladita. Los 3 días, dice que no hizo bulla. Qué obediente, aleluya. Cuando llego así, entro al dormitorio, cuando me mira, está así, me mira así y así. No. Así, no. Así me dice. Si no he hecho bulla, ¿por qué me vas a echar? Me estaba rogando. Y me di como, había escuchado a este siervito que me había hablado mal de mí, modestia aparte. ¿Sabes quién soy yo? Le digo al Espíritu. Sí, me dice. ¿Sabes que tengo más autoridad que tú? Sí, me dice. Tienes gran autoridad. Y ellos son tus discípulos, me dice. Y tienen poder también, me dice. Tú, me dice, eres malo. Porque a mí me has botado de muchos lugares. Lo señala el pastor y le dice, pero él es buenito, me dice. Él es buenito, pero tú eres malo, me dice. Me di el gusto de decirle, ¿sabes quién soy? Para que escuche el siervo, porque había hablado mal de mí, que yo a veces tenía herejía. A ver, ¿quién soy? Le decía, tú eres un siervo, me dice. Y me tenía miedo. Se manifestó Diana, se manifestó Belcebú, se manifestaron espíritus fuertes, pero lo hemos sacado de esos lugares. Cuando yo estaba en Puno ministrando ahí, el Señor le dice a mi profeta, le dice, me agrada su corazón y habla de mí.
Me dice, mi profeta me dice, siento el corazón del Señor conmovido, me dice, por usted. Que el Señor está conmovido por su obediencia. Y el Señor me dice, he mandado a otros a estos lugares y no han venido. Mire, amado hermano, yo sé que Dios está levantando ministerios de alto rango para hacer guerra espiritual de alto rango, pero un principio del avivamiento para que no se apague es la obediencia absoluta al Espíritu Santo. Obediencia absoluta, 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 absoluta. Hay cosas que Dios me habla a mí que no estoy de acuerdo con Él, pero lo obedezco. Yo he aprendido no a cuestionarle, he aprendido a obedecerle. Cuando Él habla, manda, Señor. Manda, Señor. No me gusta, manda, Señor. No me parece, manda, Señor.